Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado este Evangelio? ¿Cuántas veces? ¿Sabéis una cosa? Que 1000 veces se nos puede preguntar a lo largo del día: ¿quién es Jesús? 1000 veces podemos responder. Pero lo más asombroso de todo esto, y hay una pregunta fundamental, queridos hermanos. Todo esto que aquí nos dice Jesús, dice cosas impresionantes. Le dice bienaventurado, porque va a ser bienaventurado. ¿Quién es Jesús para que le diga que es bienaventurado? ¿Sobre qué? Para que sea bienaventurado, tiene que existir Dios que da la bienaventuranza, que da la vida verdadera, la felicidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es, queridos hermanos, aquel que nosotros hemos dicho en el Salmo? Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Hemos dicho: delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Queridos hermanos, todo esto que nosotros hemos escuchado, esta pregunta: ¿quién dicen o quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís vosotros? Esta cuestión acerca de quién es Jesús. Todo esto, queridos hermanos, es impresionante solo si Jesús existe. Solo si Jesús vive. Solo si Dios Padre, en este que es su Hijo, y además que inspira, daos cuenta que está también anunciado aquí el Espíritu Santo, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ha sido inspirado a través del Espíritu Santo. Todo esto verdaderamente es asombroso si Cristo existe. Si Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo viven. Si nosotros estamos aquí, pero no estamos aquí para pasar el tiempo, sino para toda una misión y todo un destino, que es el cielo. Con lo cual, esta es la cuestión. Si Jesús vive, hay que tener mucho cuidado con esta pregunta y esta respuesta. No sea que vayamos rápido. Sí, Jesús vive, muy bien, Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No me digas. ¿Y por qué estás viviendo como vives? ¿Por qué estás viviendo de espaldas y solamente para tu interés, tu ombligo y tu voluntad? ¿Por qué estás viviendo solo para dar placer, como si este mundo fuera lo único que existe? Y lo único que piensas es en darte placer. Y ni siquiera piensas que si este existe, que es Jesús, si Dios existe, estás jugándote en esta vida la vida eterna. Y no poca monta, sino la bienaventuranza. Y no poca bienaventuranza, sino el que estés dispuesto a recibirla con todo lo que tu alma es capaz.
¿Quién es Jesús? La importancia de confesar quién es y de asumir sus consecuencias. ¿Quién es Jesús? ¿Ha habido en tu vida un obrar que te lleva, un obrar de Jesús, que te lleva a creer en Él? ¿Ha habido un obrar de Dios que te ha llevado a Jesús? Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo atrae. Nadie puede confesar que Jesús es Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, si el Padre no lo inspira. Nadie puede decir Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? No existe. Vive como quieras. Vive como quieras, engáñate. Yo confieso que Jesús vive, que Jesús está resucitado, que todo lo que aquí se proclama es verdad. Y con la gracia de Dios daré la vida por ello. Pero ¿quién es Jesús para ti? Y deja de vivir de espaldas a Él. Deja de engañarte a ti mismo. Deja de vivir una vida pobre y excusándote en los demás que van a tener que dar gracias y van a tener que dar cuenta también a Dios. Van a tener que estar o delante de los ángeles, trayendo para Él, dándole gloria, o bien daros cuenta, este Evangelio es impresionante. Nos habla de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí están las tres personas de la Trinidad, aunque no estén explícitamente en cuanto al Espíritu Santo, llamadas así. Ahí está también el cielo, y dice de atar y desatar. Atar queda atado en los cielos, desatar queda atado en los cielos, habla de los cielos. Habla de bienaventuranza, pero habla de infierno. Y por tanto también de este atar, que puede quedar atado para siempre, y por tanto también lo que significa la condena. ¿Es esto verdad? ¿Es esto mera especulación? ¿Es esto una ideología? ¿Es esto un modo de engañarnos para ver cómo vivimos aquí? No está Pedro tampoco en los cielos. No es Pedro el Papa. No lo es. No es este que es puesto como cabeza de la Iglesia. Los demás, como el Papa Francisco, están haciendo el servicio petrino. Pero solo hay un Pedro. Para siempre roca. Para siempre fundamento. Para siempre en su persona y en su confesión, fundamento, roca de la Iglesia. Ya dice mucho esto. No es arena, es roca. Y lo confesó con su propia vida. Ya no hay aquí que engañarse. No, es mentira, esto será solamente... No, lo confesó con su propia vida. Fue un pecador, fue un débil, pero se afirmó en Cristo y llegó a confesarle con su propia vida, entregándola como mártir. ¿Quién es Jesús? ¿Es un simple hombre? Esto dice la gente ahí. Es un hombre importante. Un hombre que además lo vinculan a profetas. Juan el Bautista era considerado un profeta. Elías, ya sabéis que es con el que inicia prácticamente todo lo que se denomina la profecía en Israel. Después está Jeremías, en tiempos difíciles, pero también ahí anunciando, también con un sufrimiento enorme, la palabra de Dios. O uno de los profetas, un profeta. Es una persona importante, una persona que enseña el camino de Dios, pero meramente un hombre. ¿Quién es? Jesús. Murió y se terminó. Si Dios existe, estamos todavía esperando que nos envíe a alguien que nos salve. Se nos anuncia la salvación, pero no ha llegado. Y si no existe, querido hermano, continúa viviendo como vives y nada más. Procurando ahí que no te hagan mucho daño y tú tampoco, pero nada más. Al final, la muerte termina todo. O bien, ¿vosotros quién decís? Es posible que los cristianos todavía no sepamos confesar a Cristo. No lo confesamos porque nos avergonzamos de Él en nuestra vida. La mayor parte de nuestra vida, lástima. Somos creyentes, pero vivimos la mayor parte de nuestro tiempo como auténticos deístas. Los deístas, ahí están los masones. Los deístas, si Dios existe,
se preocupa de sí mismo. Está muy lejos. Creó y nos abandonó. Así vivimos. Dios en sus asuntos. Y nosotros nos tenemos que cocer, preparar, sembrar las habas. Dios en sus asuntos y nosotros en los nuestros. Así vivimos. Como si Dios no existiera. Como si Cristo no viviera. Como si Dios, para decirte que está involucrado en tu vida, no se hubiera encarnado. Como si tu vida no tuviera importancia respecto a lo que es el juicio y la vida eterna o la condena eterna. Como si esto fuera un pasar, un da lo mismo. Y si Dios existe, ya lo arreglará cuando muramos. Parece ser, queridos hermanos, que nos interesa vivir engañados. ¿Quién es Jesús? Simón Pedro, con esta confesión, da su corazón. Tiene que cambiar todavía mucho, pero se adhiere a lo que confiesa. Por eso Jesús le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás. Conoce los corazones Jesús. Sabe que Pedro se va a adherir a eso, aunque le cueste la sangre, y aunque tenga que llorar, y aunque, como todos nosotros, tenga que sufrir humillación para llegar a ser humilde. Tú eres el Mesías, es decir, el último esperado, aquel que es el ungido de Dios definitivo, aquel que anunciaron los profetas, aquel que ungido es rey, y como rey aquel que da la vida al pueblo, hasta el punto que dará su propia vida, para que nosotros tengamos su vida, que es vida eterna. Y además, aquí Mateo pone en los labios de Simón Pedro la confesión también de que es el Hijo de Dios vivo, aunque en estos primeros momentos tampoco Simón consigue penetrar lo que está diciendo. Lo intuye, pero no lo abarca. El Hijo de Dios vivo, por tanto aquel que es Dios con nosotros, aquel que tiene la vida en sí mismo, aquel que tiene el poder sobre todo, también lo va a tener sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte. Aquel que, como dirá Jesús, Él es la resurrección y la vida. Aquel que puede entregar la vida y la vuelve a tomar, porque es dueño de ella. El Hijo de Dios, Dios con nosotros. Así que, hermanos, o Cristo existe, y esta pregunta es válida hoy, porque si no vive Jesús, si no está aquí con nosotros, si no está en medio de nosotros, no decimos que el sacerdote es un sacramento de Cristo, aquí estoy ejerciendo como sacerdote. Y por tanto lo que corresponde a este ministerio en la persona de Cristo. Si esto no es así, yo estoy perdiendo el tiempo, vosotros también, y esta pregunta no merece la pena. Para mí sí la merece. Y por ella, vuelvo a decir, porque Cristo vive, porque Cristo existe, porque los ángeles existen, porque los demonios nos hacen guerra continuamente para que no nos salvemos y no creamos. Porque el Padre nos ama tanto que ha entregado a su Hijo. Porque todo lo que contiene el credo es verdad. Por esto daré la vida. Pero esto conlleva una cosa para mí y para vosotros. Si Cristo vive y me ama, no puedo vivir más para mí. Tengo que volverme a Él. Existe Dios y es un Padre. Y un Padre que nos ama. Y que nos ama hasta el punto de entregar a su Hijo. Y nos desvela lo profundo de la persona de su Hijo. A primera vista podemos mirar ahora la cruz. Un simple hombre crucificado. Con el Espíritu Santo sabemos que es Dios con nosotros, que se ha ofrecido como un sacrificio vivo y santo al Padre. Si tú esto lo crees, tú eres desatado. Eres perdonado. Entras dentro del amor de Dios, de la corriente del amor de Dios, del don del Espíritu Santo. Nos ama, nos inspira. Te está dando
este don de la fe te está conduciendo a su Hijo, no te resistas. No tengas miedo de morir a ti mismo, de perderte, de no conocerte. Yo también he estado en el mundo y detrás de los balones, detrás de la tecnología, detrás de las mujeres, detrás de lo que queráis. No me conozco. Si ya más en elegido, dice San Juan de la Cruz, más no fuera visto ni hallado, decid que me he perdido, que estando enamorado me hice perdidizo y fui encontrado. Me he hecho perdidizo, me he enamorado de Cristo. Quiero enamorarme más. Y quiero vencer cada vez que todas las tentaciones y el tentador no dejan de venir a ofrecerme otro modo de vivir. Cristo nos edifica sobre la roca, que es Él. Pero Él que hace roca a Pedro. Esta es la roca, la piedra sobre la que edifica la Iglesia, porque es una roca viva. Por eso va a ser también ahí como cabeza lo que significa después cada uno, piedras vivas. En la confesión de Cristo nos hace piedras vivas, nos hace rocas. No nos vence nada, ningún viento de doctrina, no nos engaña el mundo, no nos engaña el demonio, porque Cristo es la luz, es la verdad, es el camino. No estamos aquí 4 días, nos espera la eternidad. Por eso, como decía Fray Pablo María de la Cruz, nunca es demasiado pronto para ver a Dios, nunca. Lo quiero ver, que Él llene mi corazón de deseo de estar con Él, que nunca me lo quite, y que cuando esto se oscurezca y se pase por el huerto de Getsemaní y la agonía, que entonces me mantenga firme en su palabra, que jamás me abandona. Y Él es fiel. Hay un cielo, hay cielo, hermanos, nos espera el cielo. ¿Lo queremos o no? Hay que volverse a Cristo. No, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi nieto, es que. ¿Con esto que te condenas con los esques? ¿Qué esperas? ¿Que el Señor te diga no te conozco? No te conozco, sí, pero vine a misa, pero no te conozco, nunca has hecho nada. Ni un acto de fe. Dices cosas buenas que tú llamabas buenas. Nunca gratis, nunca porque yo te lo dije, nunca por mí. Tú mismo te dabas culto a ti mismo, con tal de no ponerte a mal con los demás. Hay un cielo, y se entra siendo desatados, siendo perdonados en Cristo, porque Jesús nos anunciará que Él va a dar la vida. Lo hará inmediatamente después de este Evangelio, que Él es otro tipo de Mesías que estos políticos o que estos reyes del mundo. Es aquel que ama y ama hasta el extremo porque es el único que puede dar la vida por nosotros, para darnos la vida, para ser Él la puerta, el camino, nuestro lugar donde encontramos a Dios. Este es Cristo. Y ahí sí, no se nos tiene que olvidar, hay un infierno y tenemos que aborrecerlo. Nos tiene que, en un primer momento, meter el miedo suficiente para no quererlo, para buscar el ser desatados y no quedar atados en nuestros pecados, en nuestras miserias, en nuestros vicios, que nos hacen no conocer a Dios, no verle en nuestra vida, no tener la paz, estar siempre buscando actividades para ver cómo ocupamos el tiempo. Hoy, queridos hermanos, tenemos que, con el salmista, desear el cielo, saber que le daremos gracias al Señor de todo corazón, porque escucha las palabras de nuestra boca. Pidámosle fe, pidámosle esperanza, pidámosle caridad, el don del Espíritu Santo, para que un día delante de los ángeles tañemos todos juntos, a una sola voz, con todos los coros de los ángeles y de los santos, dándole gracias eternamente en el cielo. Ahora nos toca hacerlo en la tierra, ayudarnos mutuamente y tener presente esta pregunta con todo lo que significa. ¿Quién es Jesús? Si Jesús existe, si Jesús vive, que existe y vive, está resucitado y está aquí. ¿Quién es Jesús? Que esto te ayude entonces a escuchar. Conviértete, cree en el Evangelio, ven y sígueme. Esto que dice el Señor se cumpla en nuestra vida. Que así sea.